están? ¿Cómo están en este jueves? ¿Quién usualmente viene los jueves? Usualmente, creo que hay varios que vienen usualmente los jueves. Y bueno, estamos viendo una serie, hermanos, una serie muy importante. Estamos analizando el libro de Mateo y estamos llegando a pasar, en el pasaje de la lectura que estamos viendo en Mateo, estamos llegando a acontecimientos verdaderamente importantes para nuestra vida y creo que debemos de poner mucha atención en lo que la palabra declara para nuestras vidas. Así es que dile al que está a tu lado, ponte trucha, vamos a poner atención. No hay que distraernos, hay que estar atentos. Dice Mateo, hermanos, vamos a estar basados en Mateo, estamos en el capítulo 26 y hoy vamos a abordar a partir del verso 27. Dice los versos 49 y 50. Inmediatamente Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y le dio un beso en la mejilla. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Acompáñame a orar, por favor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, y en medio de nosotros, Señor, en esta hora queremos estar delante de ti, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder alabar tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder entregarte nuestra alabanza. Pero, Padre, ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Ahora queremos que tu Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas y pueda venir a confirmar, Padre, tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que tú permitas que nuestro entendimiento sea abierto por tu Espíritu Santo, que nuestro corazón también esté dispuesto, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito para lo cual tú le envías, Señor, a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que estés en nosotros y que, Padre, el día de hoy tu enseñanza, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y podamos, Padre, cada uno de nosotros atender el consejo que de ella vamos a recibir. Te pedimos que te muestres con poder y que tú nos enseñes en esta noche a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, venimos de una serie. El jueves pasado estábamos hablando cuando Jesús y sus discípulos entran. ¿A dónde entró? El jueves pasado, que la lectura era y ¿qué decíamos? ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? ¿Estuvo orando en dónde, hermanos? En Getsemaní. Y nuestro hermano Gama nos hablaba acerca de lo que realmente significó para nuestro Señor Jesucristo estar en el Getsemaní. Realmente, hermanos, el Getsemaní representó un lugar especial para Jesús, porque en este lugar fue cuando Él pudo estar cara a cara con el Padre y poder él estar muy consciente, hermanos, de lo que estaba a punto de suceder. A partir de esta lectura, hermanos, a partir del verso 47 de Mateo 26, se van a venir una serie de eventos, hermanos, muy importantes que tienen que ver justamente con el sacrificio, con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver cómo a partir del Getsemaní, hermanos, una vez que Jesús sale de Getsemaní, los eventos que van a suceder se van a estar inclusive atropellando. Los eventos se van a venir de una manera muy rápida. De hecho, hermanos, a partir de aquí, a partir de este momento de cuando Jesús es arrestado, podemos ver en la palabra, hermanos, que se manifiestan o que se presentan el cumplimiento de muchas profecías en la Biblia. Algunas de ellas, Isaías 53:7 dice: se mantuvo en silencio ante sus acusadores. El Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22:16 dice: sus manos y sus pies perforados. Isaías 53:3 dice: Jesús fue despreciado y humillado. Y a partir, hermanos, de este momento, cada una de estas profecías se van a empezar a presentar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas profecías, hermanos, fueron escritas muchos años antes. Más de 400 años fueron escritas estas profecías o estas palabras que hablaban acerca de los momentos precisos en los que nuestro Señor Jesucristo iba a estar atravesando. Déjenme decirles que algo que llama mucha la atención es que uno de los discípulos de Jesús, digamos, el que más cerca o encontramos en los evangelios que
el que tenía como que una cercanía más especial con Jesús. Recuerdan, el apóstol Juan. Recuerdan que él inclusive tenía esa bendición de recostarse en el pecho de Jesús. Él, hermanos, fue uno de los que escribió uno de los 4 evangelios que tenemos registrados en la Biblia. Y podemos decir que este discípulo inclusive se le conoce como el discípulo amado por el Señor Jesús. Bueno, él escribe el evangelio de Juan. Y es interesante, hermanos, que de los 21 capítulos, de este evangelio, 9 de ellos están referidos a la última semana de la vida de Jesús. Aproximadamente el 42% de lo que Juan escribió está basado en la última semana de la vida de Jesús. Y vamos a ver algunas referencias en nuestra lectura acerca de Juan, porque Juan registra cosas muy íntimas y muy personales de los eventos que sucedieron a partir del arresto de Jesús. Y entonces vamos a ver, hermanos, que en la Biblia sí nos registra momentos muy importantes, momentos muy, muy relevantes de lo que estaba por acontecerle a Jesús en este momento. Y voy a permitirle leer, hermanos, este apartado de la Biblia a partir del verso 47, dice, de Mateo 26, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿Con qué, hermanos? Con espadas y palos. No pierdan detalle de esto que se está registrando la palabra, hermanos. Dice: de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué le quitó, mis hermanos? Pequeña cosa, ¿no? Le aventó un pedazo y le cortó la oreja. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre huyeron? ¿Qué hicieron los discípulos, mis hermanos? Huyeron. Y vamos a ver, hermanos, quisiera que viéramos hermanos, quiero que pensemos en un arresto común. Creo que todos conocemos qué es arrestar a una persona, ¿no? Tal vez, ojalá nunca nos haya tocado cerca, ¿verdad, hermanos? Ojalá nadie haya sido arrestado de los que están aquí. Yo recuerdo que hace mucho tiempo mi suegro estuvo arrestado un tiempo, hermano, bueno, unas horas, por una confusión por un tema de un carro que habían comprado y faltaba un papel y tenía un reporte de robo. Y bueno, mi suegro estuvo en la cárcel unas horas. Y me acuerdo de una anécdota chistosa porque sus hermanos le llevaron pues un refresco
encuentra nada de qué acusarle. Es increíble, porque llega ante él y entonces que Poncio Pilato le dice a los judíos: este hombre no hizo nada, ¿por qué lo traen aquí? Sin embargo, hermanos, Jesús fue arrestado. Y Jesús fue arrestado y le fincaron cargos. Y vamos a ver que el Señor Jesús, hermano, vamos, Él estableció y Él fue el que llevó inclusive el proceso del arresto. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, o sea, ni siquiera los principales judíos, ni siquiera los romanos que iban con ellos tomaron el control del arresto de Jesús, hermanos. Nuestro maestro fue el que tomó el control del arresto que le estaban haciendo, y vamos a ver algunas peculiaridades del caso. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos y que nosotros meditemos en la palabra es cómo fue arrestado Jesús. Y la palabra no declara, hermanos, textualmente, pero por lo que vemos en la narración que está diciendo, entendemos que el arresto de Jesús fue de noche. ¿Cuándo fue, hermanos? De noche, ¿no? Y eso es algo de llamar la atención, porque así fue planeado. ¿Por qué decimos que fue de noche, hermanos? Versículos antes, versículo 45, 46 de ahí de Mateo 26 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué les dijo primero? Dormid ya. Podemos ver que en la semana pasada veíamos que el Señor Jesús lleva a sus discípulos para orar con ellos y Él se retira para orar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque era de noche. Porque era de noche. Jesús regresa 3 veces a verlos y las 3 veces los halla dormidos. Por eso decimos que el arresto de Jesús fue de noche. Y cuando empieza en el versículo que acabo de leerles, hermano, el versículo 47 dice: mientras todavía hablaba, es decir, cuando estaba diciéndoles a sus discípulos: duérmanse ya, pues ya acabé de orar, ya si quieren dormir, y inmediatamente les dice: bueno, ya levántense, porque ya vienen los que me van a arrestar. Entonces, en otro de los evangelios, hermano, en el evangelio de Juan, dice que la gente también llegó con antorchas. Y entonces eso también nos da a entender que realmente el arresto de Jesús fue de noche. Ahora, hermanos, ¿por qué de noche? ¿Por qué Jesús fue arrestado de noche y no de día? Y podemos ver, hermanos, que los que lo arrestaron no tuvieron el valor, hermanos, no tenían los elementos, no tenían la justificación, no tenían la ley de su lado para poder arrestar a Jesús en un momento de noche, de día, no lo tenían. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a Jesús de noche. ¿Para qué, hermanos? Para no hacer escándalo, para que la gente no viera. ¿Cuál era el miedo, hermanos, que tenían los principales de los sacerdotes de poder arrestar a Jesús? Ellos sabían que no había cargo para arrestar a Jesús. Ellos sabían que no había un elemento que pudieran probar que Jesús había cometido algo para ser arrestado. Y desde aquí, hermanos, quiero que usted y yo vayamos analizando que realmente, hermanos, los sucesos que estamos viendo no fueron algo que Jesús ignorara o que Jesús no estuviera de acuerdo. De hecho, pareciera ser, hermano, por las palabras de Jesús, que Jesús se enfrenta. Si ustedes ven en esta palabra cuando dice levántense, yo quiero que se imaginen la escena. Jesús estaba allá dentro del Getsemaní, luego sale donde estaban sus discípulos, los halla dormidos y le dice: bueno, ya duérmanse, bueno, ya no les voy a decir nada, ya quédense dormidos. Pero inmediatamente le dice: bueno, ya levántense, ya vienen los que me van a arrestar. Podemos ver, hermanos, que inclusive Jesús no se escondió. Jesús no dijo: me van a arrestar, ¿qué hacemos? Vámonos hasta dentro de Getsemaní a ver. No, hermanos, él le dice a sus discípulos: levántense, y Él enfrenta a la turba. Él se para y Él va a enfrentar a los que lo van a arrestar. Y con esto, hermanos, entendemos que el mismo Señor Jesús había dicho: nadie toma mi vida, yo pongo mi vida por ustedes. Y ahí podemos ver, hermanos, y podemos empezar a ver lo que es la misericordia y la gracia de nuestro Señor. El Señor Jesús, hermano, no hizo algo y dijo: bueno, Padre, pues ya te prometí que sí, pues que sí iba yo a morir por la humanidad.
pero voy a buscar la manera de cómo me escondo tantito. No, hermanos, el Señor Jesucristo decide entregar su vida y va a enfrentar a las personas que lo vienen a arrestar. Y entonces podemos ver que aún a pesar, hermanos, de que era de noche, pues el Señor Jesús los enfrenta. Ahora, ¿por qué de noche, hermano? Bueno, porque pues era un arresto corrupto, era un arresto sin fundamento, era un arresto que no tenían los elementos para llevar preso a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso fue de noche. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no había hecho nada, no debía nada, no tenían ellos realmente alguna prueba de algo que nuestro Señor Jesucristo hubiera cometido, algún delito. Y podemos ver, hermanos, que la misma palabra, el libro de Isaías, cuando habla acerca de lo que estaba pasando, podemos ver cómo fue el Señor Jesús, fue ese cordero sin mancha, como lo declaró Isaías. Y podemos ver, hermanos, en Isaías 53:7, en la versión PDT, hermanos, en la versión PDT lo registra de la siguiente manera. Dice: lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Y podemos ver, hermanos, que él se mantuvo en una posición humilde. ¿Qué sucede, hermanos, cuando a nosotros nos acusan de algo que no es cierto? ¿Cómo actuamos? ¿Usted alguna vez le ha tocado que le dicen: oye, tú fuiste? ¿Y qué dice usted cuando usted está seguro que no fue? No, hombre, levantamos la voz y gritamos y decimos: no, espérate, ahorita a mí me lo vas a aclarar porque no es cierto, ¿no? O sea, ¿qué actitud tomamos, hermano? ¿Qué actitud tomó Jesús? Jesús sabía y le dice a sus discípulos: vengan, levántense, vamos a enfrentar esta situación. Y Él es el que aborda, hermanos, ni siquiera ellos, Él los aborda. Pues vamos a ver y vamos a ver cómo lo narra el Juan. Yo les decía, hermanos, que el Evangelio de Juan es como un poquito más íntimo acerca de los sucesos que tenía nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a Juan y miren cómo lo narra Juan, hermanos, cuando lo arrestan. Juan dice: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Les digo como que Juan da un detalle más huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conoció aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y se dan cuenta, hermanos, que cuando empieza este diálogo entre los que lo arrestan y Jesús, ¿quién inicia el diálogo? Jesús. Ellos no iniciaron el diálogo, hermanos. Ellos venían en una actitud medrosa. Ellos venían en una actitud que no estaban como muy ciertos de lo que estaban haciendo, porque ellos sabían, hermanos, que no había un delito que perseguir. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que poner mucha atención, porque por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue en propiciación por nuestros pecados. Esta limpieza de la vida de Jesús, de que no se halló mancha en él, hermanos, fue precisamente lo que le permitió poner su vida por ti y por mí. Recuerdan que el rito y la tradición judía decía que cuando venían en la fiesta a poder ofrecer sacrificio por sus pecados, ¿cuál era el elemento que tenían que traer? Tenían que traer un animal. ¿Y cómo tenía que ser el animal? Limpio, que tenía que estar purificado, tenía que estar. Y hermanos, y podemos ver cómo la Biblia nos enseña que aún esto mismo los judíos, los principales, los sacerdotes lo corrompían. Dice la Biblia que rechazaban lo que traía el pueblo, porque ellos ahí tenían su venta, ¿no? Ellos ahí tenían su corralito y le decían: no, ese no pasa, ese está mal, tienes que llevarte mira, este es el bueno. Y tenían que comprarlo, hermanos. Por eso cuando el Señor Jesús, recuerdan el evento cuando Él entra al atrio y encuentra esto y los corre. Recuerdan que el Señor agarró y dijo: lárguense de aquí, bola de ladrones, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones.
Y ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo realmente nuestro Señor Jesucristo, Él estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y entonces, hermanos, en este primer momento del arresto de Jesús, lo que llama mucho la atención es que no había un delito que perseguir. Tan es así que Jesús le dice: ¿a quién buscan? ¿A qué vienen? Y los enfrenta, hermanos. Y los enfrenta, y en ese momento Juan sigue diciendo, y dice: le respondieron a Jesús Nazareno. Y vamos a ver, hermanos, lo que sucede cuando el Señor declara que Él es. Entonces, no solo llegan de noche, también, hermanos, otro elemento es que llegan con garrotes y palos. Juan dice armas también. Y entonces, hermano, lo que Jesús había desarrollado en su ministerio, hermanos, ¿qué era lo que Él había hecho? ¿A qué se había dedicado Jesús, hermanos, en todo el tiempo que había estado ahí? ¿Cuál era su actuar? ¿De qué hablaba? ¿Qué hacía? Muchos versículos de la Biblia, hermano, nos enseñan que el Señor Jesucristo dice que empezaba a sanar a la gente desde muy temprano, y dicen que era muy noche. ¿Y qué seguía haciendo el Señor Jesús? Sanando. Y el hombre, hermanos, va a buscar a Jesús con palos, va a buscarlo con armas, como si fuera un delincuente, como si él fuera peligroso. Y podemos ver, hermanos, que en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo predicando, nunca usó la violencia. Es más, sus mismos discípulos, que de repente sí medio se alocaban, Él mismo los calmaba y le decía: espérate, no es así, mi reino no es de esta manera. Y podemos ver, hermanos, que nunca entendieron el mensaje de Jesús. Esta gente, hermanos, nunca comprendió lo que Jesús estaba haciendo. Tan es así, hermanos, que algo que sí podemos ver en el relato es que hay tres poderes, hermanos, que van a buscar a Jesús. Marcos declara en Marcos 14:43, dice que todos ellos habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos y los líderes. Y podemos ver, hermanos, que Juan, acabamos de leer que Juan agrega que también fueron con una compañía de soldados, el tribuno, o sea, los romanos. Es decir, hermanos, los judíos estaban siendo conquistados por los romanos. Pero cuando van a aprender al Señor Jesús, ¿qué creen? Que se pusieron de acuerdo, que se unieron. Romanos y judíos se unieron contra el Señor, y dicen que llevaron una compañía para poder arrestar a Jesús. Entonces, imagínense, hermanos, la escena. Romanos, es una compañía de romanos. La historia dice que la compañía estaba conformada por 600 soldados. Nada más quiero que se imaginen ustedes, 600 soldados, más los que habían enviado los sacerdotes. Dicen que iba gente con palos, iba gente con armas a prender a Jesús. Y entonces, hermano, lo que tú y yo tenemos que analizar de esto es qué fue lo que enfrentó Jesús para darnos la salvación. Y podemos ver, hermanos, que es muy relevante entender que Jesús no se escondió, que Jesús enfrentó toda esta situación que se le estaba presentando en ese momento, y Él la enfrenta. Y podemos ver algo que llama la atención, hermanos, es que no fueron los principales sacerdotes a arrestarlo. En ese momento estaba Caifás, de sumo sacerdote, que era el jefe del Sanedrín. Él no fue, no tuvieron el valor para ir, mandaron a personas. Y eso, hermanos, es algo que tú y yo tenemos que considerar. Y el Sanedrín, hermanos, era el que había decidido arrestar a Jesús. ¿Quién era el Sanedrín, hermanos? ¿Quién arrestó a Jesús? En ese momento el Sanedrín era el tribunal supremo del antiguo Israel, compuesto por 60 miembros y presidido por el sumo sacerdote. En ese momento el sumo sacerdote era Caifás. Durante este periodo, hermanos, que había el Sanedrín, este consejo se reunía en Jerusalén, dentro del recinto del templo, y se reunía diario, excepto en los días de reposo y los días festivos. Y el Sanedrín, hermanos, tenía autoridad sobre los tribunales menores y podía deliberar sobre asuntos de gran importancia, como inclusive hasta ellos podían enjuiciar a un rey o la ampliación de los límites del templo de Jerusalén. La pregunta, hermanos, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer: ¿por qué tanto poder para arrestar a Jesús? ¿Por qué confabularon muchas autoridades
para prender a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya estaba profetizado lo que Él iba a actuar. Y entonces podemos, hermanos, podemos entender dos cosas del por qué actuaron así. La primera de ellas la podemos ver en este mismo capítulo de Mateo, y vamos a ver en los versos iniciales del capítulo 26, dice los versos 3 y 4, hermanos. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y entonces, ¿por qué lo arrestaron de esta manera, hermanos? ¿Por qué de noche y por qué con tanto poder? Porque no querían alboroto del pueblo, porque tenían miedo de que algo les saliera mal, porque estaban obrando de manera indigna, porque estaban obrando de una manera incorrecta. Y hermanos, aquí es donde podemos tú y yo entender que nuestro Señor Jesucristo pasó esta situación porque Él quiso. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiso. Y dentro de poco, hermanos, vamos a ver allá afuera una serie de festividades que van a hacer al respecto la iglesia principal de aquí en México y cómo ellos celebran y hacen esto, hermanos. Pero realmente ellos no entienden lo que estaba sucediendo, como tampoco lo entendían este grupo que fueron a arrestar a Jesús. Hermanos, ellos no estaban entendiendo que estaban atentando contra el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos no lo comprendieran, hermano. Y por eso es tan relevante para ti, para mí, porque la pregunta para ti ahora es: ¿lo hemos comprendido? Tú y yo realmente, hermano, hemos entendido lo que significó tu salvación y la mía. Realmente tú y yo hemos dimensionado de la manera correcta lo que Jesús tuvo que pasar para que tú y yo tuviéramos hoy salvación, para que tú y yo hoy hubiéramos pasado de muerte a vida, para que tú y yo hubiéramos escapado de la condenación del pecado. Y es algo, hermano, que nosotros considero que como hijos de Dios debemos de tener muy claro. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces cuando tú y yo caminamos con el Señor y cuando el Señor Jesús nos pide fidelidad, cuando nos pide lealtad, si tú y yo no hemos comprendido lo que significa el sacrificio de Jesús, entonces, hermano, nos vamos a volver religiosos. Entonces vamos a venir a una religión. Entonces vamos a venir porque es costumbre. Pero cuando tú y yo comprendemos realmente lo que está sucediendo aquí, entonces es cuando tú y yo, es cuando reconocemos a nuestro Señor en nuestro corazón, y es cuando venimos a venerarle, es cuando venimos a adorarle, es cuando venimos a rendirle culto por lo que Él es, por lo que Él hizo. Y es muy importante, hermanos, que como iglesia realmente podamos entender el significado de lo que estaba pasando. Y podemos ver, hermano, que la Biblia dice que si Jesucristo no hubiera por nosotros, dice que vana sería nuestra fe, en quien creyéramos. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue sacrificado y fue muerto para que tú y yo tuviéramos vida. Y entonces, hermano, podemos ver que el pueblo temía a Jesús porque estaban haciendo algo incorrecto. Pero ¿saben qué también, hermanos? Yo entiendo que el pueblo también, los principales judíos realmente nunca entendieron quién fue Jesús. Realmente nunca comprendieron quién era Jesús. Y podemos ver que Juan, hermanos, el mismo apóstol que escribe estas palabras, ahí en el capítulo 1, en el versículo 12 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron, hermanos? Porque ellos estaban esperando otra cosa, porque ellos estaban esperando a un Salvador, pero que les viniera a quitar las ataduras de los romanos. Ellos estaban esperando que se manifestara alguien así como Sansón, así como Gedeón, así como Débora. Ellos estaban esperando un Salvador de esa manera. Y cuando nuestro Señor Jesucristo llega y empieza a hablar del perdón, empieza a hablar de ama a tus enemigos, cuando Él empieza a decir que tenemos que vivir de acuerdo a una vida de humildad, de mansedumbre, entonces ellos que dijeron: este está chueco, este no es. Y entonces ellos no creían, hermanos, en lo que era nuestro Señor. Pero fíjense, esto me lleva a mí a pensar, y yo te pregunto y quiero que tú analices: bueno, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti y de mí?
Porque el mismo evangelio, hermanos, las mismas palabras que el Señor Jesús dio en ese momento cuando predicaba, son las mismas palabras que están aquí, que son para ti y para mí. ¿Estás de acuerdo? Y entonces el alcance de las palabras de Jesús hoy son para ti y para mí. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué pasa cuando esas palabras no hacen nada en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando las palabras de Jesús no se manifiestan en nuestro actuar? ¿Qué pasa cuando tú y yo todavía seguimos en nuestra vida con violencia, con ira? ¿Qué pasa cuando todavía estamos metidos, como dice Santiago, están en pleitos, en celos, en iras? Hermanos, no somos diferentes, ¿eh? No hemos entendido el evangelio de Jesús. Ellos no lo entendieron y dijeron: no, ármense una compañía, 600 soldados, vénganse, a ver quién más viene. Vamos a emprender a Jesús, porque no entendieron, hermanos. Es más, si ellos hubieran entendido tantito, ellos sabrían que Jesús iba a entregar solo, porque estaba escrito, hermanos, en la profecía. Pero ellos no lo entendieron. Y entonces tú y yo tenemos que entender lo que está sucediendo aquí. Y entonces el actuar de nosotros, hermanos, se tiene que convertir en lo que realmente está pasando. Y entonces, hermano, podemos ver que todas las acusaciones que le hicieron a Jesús pues eran falsas, porque estaban basadas inclusive en los milagros de Jesús. Recuerdan que el Señor Jesús sanaba y lo acusaban: ¿por qué sanaste en el día de reposo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermanos? Sanar. No, pero ¿por qué lo hiciste en el día de reposo? Es incorrecto, Jesús. De eso lo acusaban. De eso lo estaban acusando. Jesús dijo que el templo iba a ser derribado en 3 días, pero en 3 días iba nuevamente. Estaba hablando de él mismo. Y los judíos le decían: no, es que este hombre es blasfemo, pues dice que va a derribar nuestro templo. Y quiero, hermanos, que hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que podemos entender de por qué acusaron a Jesús. Pero más allá de eso, nosotros tenemos ahora que asumir nuestra responsabilidad con nuestra propia vida. ¿Está reflejando Jesús? ¿Estamos reflejando nosotros el evangelio de Jesús? ¿O estamos siendo desleales, hermanos, o lo estamos traicionando como lo hizo Judas? Porque Judas, y es conocido como de hecho, fíjense que esta narración en los 4 evangelios establecen y declaran que el que lo entregó era un discípulo de Jesús. Y podemos hablar, hermanos, de traiciones, y podemos hablar de traiciones a lo mejor en nuestra propia vida. Y tal vez cuando pensamos en traiciones dolorosas, pues hijo, hermanos, las del corazón son las que más nos pegan, ¿no? Son las traiciones que nos toca sufrir. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando éramos más jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes pasábamos situaciones, y dolía las traiciones del corazón, ¿no, hermanos? ¿Cómo dolían? Bueno, también hay traiciones de otro tipo, ¿no? Hay traiciones de la familia, de un hermano, hay traiciones de un socio. Sin embargo, hermanos, a Jesús lo entregó el hombre que había estado bajo sus enseñanzas. Y tenemos, hermanos, que destacar, y podríamos decir entonces que Judas era de la iglesia de Jesús, era parte de su círculo principal, era el que comía con él. De hecho, en versículos anteriores nos podemos dar cuenta que Jesús dice: el que me va a entregar es el que come conmigo en el plato. Era un cercano a Jesús. Pero ahora, hermano, yo te pregunto: ¿qué somos tú y yo? Tú y yo estamos aquí sentados y venimos a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tú y yo somos de la familia de Él. Tú y yo hemos aceptado lo que dice Juan 1:12, pero a los que sí lo aceptan, a los que lo reconocen, dicen que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántos hijos de Dios están aquí? Híjole, 5, dice el pastor. Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? Entonces aquí tendríamos que estar el grupo principal de la lealtad y la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero saben, hermanos, a veces
así. Judas salió de ese grupo cercano, de ese grupo que protegía a Jesús, que estaba con Jesús. De ahí salió Judas. ¿Saben, hermanos, que muchos de los grandes hombres que han ido en contra del evangelio han salido de una iglesia cristiana? Han salido de aquí. Aquí han sido enseñados. Y que luego su pensamiento se embota y entonces le dan lugar al diablo y entonces empiezan a proferir una serie de cosas en contra del evangelio de Jesús. Bueno, eso es su Judas. Judas, hermanos, ¿qué podemos decir de Judas? Judas lo traicionó. ¿Por qué lo traicionó? Yo no sé si usted se ha preguntado por qué lo hizo Judas, qué lo motivó. Y tal vez la salida más fácil sea pues por lana, ¿no? Porque pues, Judas, la Biblia nos declara que tenía un tema ahí con el dinero, ¿no? Y fue y ofreció a Jesús y ahí hizo el trueque con los judíos y les dijo, denme lana y yo se los entrego. Pero ¿qué pasó con Judas y esa lana, hermanos? La devolvió, la entregó, se arrepintió y dijo, tengan su dinero. Y le dijeron, eso es problema tuyo, Judas. Es el dinero tuyo y no sabemos qué vas a hacer. Bueno, deja el dinero, se los avienta y va, se mata, hermanos. Con eso podemos entender tú y yo que como cuando Pablo fue encontrado por el Señor en el camino y le dijo a Pablo, Pablo, dura cosa te es darle cosas al aguijón, dura cosa te es ir en contra del Señor del cielo y de la tierra. Y Judas, hermano, él pensó y él se suicidó porque él entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué podemos aprender de la vida de Judas, hermano? ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo cuando lo negamos por la forma en que vivimos, por la forma en que nos comportamos, por la forma en que actuamos ante la sociedad? Hermano, muchas veces el nombre de Jesús es vituperado por nuestra culpa. Muchas veces allá afuera la gente no cree en Jesús porque nos ve y ve que nuestra vida no cambia y ve que venimos a la iglesia, pero no tenemos la posibilidad de vivir el evangelio de Jesús en nuestra vida. Hermano, no somos diferentes a Judas entonces. A veces nuestra lealtad falla y falla en los momentos importantes de cuando tú y yo estamos en una situación. ¿Qué hacemos, hermano? Ahora que fue la cuesta de enero, ¿qué pasa cuando falla el dinero? Antes de ir a nuestro Señor, ¿a dónde vamos? Vamos al empeño, ¿no? Vamos a empeñar porque siempre buscamos resolver las situaciones de nuestra vida, hermanos, sin que el Señor hable. Y entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Tú y yo realmente reflejamos el evangelio de Jesús en nuestra vida? ¿Tú y yo realmente podemos decir que el reino de Dios se manifiesta en lo que tú y yo hacemos? Hoy, hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad de reconsiderar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a ese Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario. Hoy es el momento de poder decir, híjole, ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Y quién más, hermano, que tú mismo puedas decir cómo estoy? Dice la Biblia, hermanos, que el Señor sabe todo lo que hay con respecto a nosotros. Él nos conoce, Él es omnisciente, Él sabe todo, hermanos. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, pero Él quiere que tú lo reconozcas. Pero Él quiere que tú seas el que digas cómo estoy. Y creo, hermanos, que es buen tiempo para que tú y yo podamos reconocer en qué estamos fallando de nuestra lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez pudiéramos decir, hermanos, yo no sé, los domingos tenemos 2 servicios y el primero casi se llena. Yo me pregunto, los que estamos aquí, ¿somos los únicos que tenemos gratitud? ¿A los demás que no están aquí el Señor no los atiende? ¿O dónde están? ¿O nos estamos conformando a venir a un culto a la semana? No, yo cumplo. Es más, llego al discipulado y me quedo en culto. ¿Y toda la semana? ¿Qué hacemos? ¿Rendimos culto? ¿Hacemos algo en casa? ¿Asistimos a un GAF? ¿Buscamos de la presencia de Dios en nuestra vida? Porque entonces, hermano, tenemos que pensar en nuestra lealtad. Tenemos que pensar en la fidelidad que tú y yo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Y la última cosa, hermanos, que yo quiero ver y que pongamos atención en el arresto de nuestro Señor Jesucristo
y considero que es la de este capítulo, es lo que más llama la atención, es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús ante el arresto y ante lo que estaban haciendo con él. Y vamos a ver, hermanos, y vamos a ir otra vez nuevamente a Juan, en el capítulo 18, cómo es que Jesús responde ante el arresto. Y dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. ¿Qué dijo Jesús, mis hermanos? Yo soy. No se esconde, no dice: Pedro, ayúdame, pásale, que te lleven a ti. No, hermanos, Jesús dice: yo soy. Y esto tiene una connotación, hermanos, muy especial. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Caen a tierra, hermanos, se vuelven a parar otra vez y otra vez vuelven, y Jesús les vuelve a decir: bueno, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: pues a Jesús Nazareno, ya te dijimos. Respondiendo Jesús dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esa fue la respuesta, hermanos, de Jesús ante su arresto. Y podemos ver, hermanos, que no bastó que Judas lo identificara con un beso, como fue el acuerdo que él había hecho con los principales de los sacerdotes. La respuesta de Jesús, hermanos, podemos darnos cuenta tú y yo que Él no deja dudas, hermano. No nos deja ninguna duda que Jesús se presenta como el mismo Dios. Como el mismo Dios, hermano. Ellos no lo entendían, no lo estaban entendiendo, pero Jesús les estaba diciendo: oigan, se van a llevar al mismo Dios. ¿Y por qué decimos esto, hermano? ¿Recuerdas cuando Moisés está allá en la zarza? Ahí lo podemos ver, no lo vamos a ver por tiempo, hermanos, pero ahí en Éxodo 3, versículos 13 en adelante, Moisés se encuentra con la zarza, y cuando empieza este diálogo para que pudieran sacar al pueblo de Egipto, pudieron sacarlo de la esclavitud, Moisés pregunta: oye, y si me preguntan, ¿quién digo que me envía? ¿Y cuál fue la respuesta de la zarza? Diles que yo soy, te envía. Yo soy. Y aquí Jesús, hermano, repite la misma frase: yo soy. Ahora, por si no fuera poco, hermanos, que estaba en Éxodo, estaba esta misma frase que denotaba que era el mismo Señor de los cielos y la tierra. Y podemos ver que cómo salió el pueblo de Egipto, hermanos. Dice que salió con mano poderosa y salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque yo soy, los había sacado. Bueno, Jesús le dice a ellos: yo soy. Y podemos ver, hermanos, que ¿qué sucede con el yo soy? Los tira a tierra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaban enfrentándose al mismo Dios. Y Jesús no le esconde. Jesús dice: yo soy. Y eso, hermanos, es algo que debe de quedar bien entendido en la iglesia, hermanos, porque podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Dios mismo. Es el mismo Dios que fue el que Filipenses lo declara como que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino a habitar entre nosotros. Es ese mismo Dios, hermanos, es al que estaban arrestando y no se dieron cuenta. Y cuando Jesús dice, con dos palabras dice: yo soy, los tira a tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque era el nombre poderoso de nuestro Dios. Era el yo soy que tú y yo adoramos. Era el yo soy, hermanos, que nos da la salvación. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo? Que es el mismo Dios que está hoy aquí entre nosotros. Es el yo soy, hermanos, al que tú y yo le rendimos tributo. Es el que está aquí. Así es que si tú tienes alguna duda, tienes alguna preocupación, pues no te entiendo, porque el yo soy está aquí. Y podemos ver, hermanos, que la respuesta de Jesús es categórica, es directa, y sencillamente Jesús se presenta a ellas y les dice: yo soy, aquí estoy para ustedes. Y podemos ver, hermanos, cómo Jesús declara su divinidad. Y ellos dan muestra de esto cuando caen a tierra. No pudieron soportar el poder el que Jesús exclamó su nombre, hermanos. Un hombre santo, un hombre con poder, un hombre que fue el que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Es el mismo Dios el que ellos estaban queriendo arrestar.
o al que el que ellos arrestaron. Y entonces podemos ver, hermanos, que con esto no queda ninguna duda, hermanos. Yo le digo, Jesús no fue arrestado. Jesús se entregó por ti, por mí. Porque un arresto significa fuerza, significa hacerlo aunque no quieras. Un arresto te agarran y aunque patalees y hagas lo que quieras te llevan. No fue así en el caso de Jesús. Deberíamos de cambiarle el título, el arresto de Jesús. ¿Cuál arresto? Aquí no hay un arresto, hermanos. Aquí Jesús está entregando por ti y por mí, con plena convicción, hermanos, de lo que era. Y es lo que tú y yo tenemos que entregar. Jesús con 2 palabras los derribó, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que este mismo Jesús, con este poder, aún en esta situación, actúa lleno de misericordia, porque uno de ellos saca la espada y hiere a uno de los que lo estaban arrestando. Lo estaban arrestando, vinieron por él. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sana, le pone la oreja otra vez. Esto, hermanos, nos debe de enseñar la forma en cómo tú y yo tenemos que enfrentar las situaciones de nuestra vida. ¿Cómo estamos enfrentando tú y yo las situaciones? Cuando llegan problemas a nuestra vida, hermanos, nos ofuscamos, perdemos el control. Tristemente, hermanos, de repente todavía hay violencia en nuestro hogar. Hay violencia del esposo a la esposa, de la esposa a la esposa, de los esposos a los hijos. Y todavía, hermanos, en los hogares cristianos no se percibe la paz de Dios. Y podemos ver aquí a Jesús en medio de la situación que tenía, dando misericordia y sanando a este hombre. Hermanos, y tú y yo tenemos que aprender de lo que es Jesús. Y Jesús, hermano, ¿cuáles fueron las frases de Jesús cuando Él estaba enseñando? ¿Te suena el amar a tus enemigos, ser manso y humilde? ¿Te suenan esas frases? Esas son las frases que Jesús predicaba. Esas frases son las que Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en este momento de ofuscación, en donde sus discípulos, todos nerviosos, querían ver cómo defender a su maestro, y sacan la espada, y Jesús dice: para, eso no es mi actuar. Yo no actúo de esa manera. Y todavía, hermanos, se enseña. En ese momento le dice a su discípulo: guarda tu espada, porque al que espada quiere hacer las cosas, con espada lo van a tratar. Hermanos, en ese momento el Señor Jesús enseñando y sanando a los mismos que lo estaban arrestando. Lo que sucede después, hermanos, de cuando sucede esto, es una muestra de lo que Jesús está en control de todas las cosas. Él determina lo que va a suceder después, y prácticamente, hermanos, da una orden, y esta se cumple. Cuando Él les dice: bueno, yo soy Jesús, aquí estoy, dice: dejen ir a estos, porque ellos no tienen nada que ver. Hermanos, no lo dice la Biblia, pero seguramente podemos ver que cuando se dio la orden para arrestar a Jesús, no solo era Jesús, eran sus discípulos también. Dijeron: oye, vamos a acabar con este mal que está aquí en Israel, tráete a Jesús, pero también traigan sus discípulos. Y Jesús lo sabía. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Les dice: aquí estoy, déjalos ir a ellos. ¿Y qué sucedió? Exactamente eso. Se supone que venían a arrestarlo, se supone que venían con un gran número de gente, y Jesús les da la orden, y Jesús les dice lo que tienen que hacer. ¿Y sabes qué? Lo hacen. Se lo llevan a Él y dejan ir a los discípulos. Tristemente, hermanos, ¿qué hicieron los discípulos? Huyeron y lo dejaron ahí. Pero algo, hermanos, otra cosa que también llama mucho la atención, y que tú y yo tenemos que comprender, hermanos, es que Jesús, al momento de que este discípulo saca su arma, Jesús le dice: ¿tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles que vengan aquí a defenderme? Ahora es interesante, hermanos, ver por qué 12 legiones. Una compañía eran 600 romanos más los demás soldados que venían. ¿Y saben cuánto significan 12 legiones? 72,000 ángeles. Jesús dice: yo puedo mandar a traer 72,000 ángeles para defenderme. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús?
esto no representa nada para mí. Yo estoy entregando mi vida. No me la están quitando. Yo lo estoy dando consciente y para ustedes. Y podemos ver, hermanos, si quisiéramos ver una comparativa en Primero de Reyes 19:35, dice que y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. ¿Cuántos mató un ángel, hermanos? 185,000 en una noche. Pues ahora imagine 72,000 ángeles, hermanos. No había un ejército, hermanos, en ese momento en Israel, ni junto con los romanos, que pudieran hacer frente a nuestro Dios. El Señor, con pedírselo a su Padre, hubieran llegado esos ángeles y no había ejército en ese momento que pudiera enfrentarlos. Y Jesús le dijo: no hay ejército que me esté arrestando a mí. Yo estoy dando mi vida por ustedes. Podemos entonces entender, hermanos, y podemos decir que lo que sucedió en esta noche no fue el arresto de Jesús. Lo que sucedió en esta noche fue Jesús entregando tu vida por ti y por mí, totalmente consciente, totalmente esperando recibir de ti el reconocimiento ahora por ello. Y yo te pregunto si realmente lo estamos haciendo. Él pudo salir librado, hermanos. Él pudo escapar de esta situación, él pudo irse. Su padre pudo haberlo quitado de esta situación. Pero ¿por qué lo cambió Jesús, hermanos? ¿Por qué lo cambió? Lo humillaron, lo escupieron, se burlaron de él, y todo lo que a partir de este momento empezaron a hacerle a Jesús, y siendo que él pudo haberse ido. ¿Y sabes por qué? Se quedó por ti y por mí. Se quedó para que tú y yo hoy tuviéramos salvación. Se quedó para que tú y yo hoy tuviéramos una esperanza. Nunca debemos pensar, hermanos, que Jesús fue arrestado sorpresivamente en el huerto. Él sabía lo que venía mucho antes, y de hecho lo declaró. Mateo 28 versos 18 y 19 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo consciente, hermanos. Él pudo llamar a miles de ángeles, pero decidió morir solo por ti y por mí. Y mucha gente, hermanos, sigue sin entenderlo. Y mucha gente dentro de las iglesias sigue sin entenderlo. Seguimos sin entenderlo, porque no caminamos como Él nos está ordenando. No hacemos las cosas de nuestra vida como Él dijo que las tuviéramos que hacer. Él consiguió tu paz y mi paz delante de Dios. Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuál va a ser la respuesta tuya y mía ante lo que Jesús va a iniciar a pasar? Vengas el siguiente jueves, porque vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor Jesús pasó. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie, y creo que es un momento para reflexionar. Creo que en este momento tú y yo tenemos que analizar nuestro corazón. Y sabes, analicemos nuestra lealtad, analicemos nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. A Él le costó su vida, a Él le costó su paz, a Él le costó sufrir el oprobio del hombre. Yo te pregunto, ¿qué te está costando a ti? Hay veces tú y yo no queremos dejar ni nuestros mínimos detalles de nuestros deseos. Los seguimos conservando. Es que yo soy así. Y a veces venimos a la iglesia, hermanos, pero no venimos con un corazón humillado, con un corazón contrito, reconociendo a Él que fue el que murió por ti y por mí. Hay veces tenemos situaciones en nuestra vida, es cierto, las tenemos. Hay veces tenemos situaciones dentro de la misma iglesia, por supuesto que las tenemos. Pero ¿quién fue el que murió por ti y por mí? Él. Ningún servidor de esta iglesia.
ningún anciano de esta iglesia, ni el propio pastor de esta iglesia. El que murió por ti fue Él. ¿A quién le debes la lealtad? ¿A quién le debes la fidelidad de tu vida? A Él. Él fue el que se entregó por ti y por mí. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Y por qué no te pones a cuentas con Él? ¿Por qué no le dices: Señor, realmente no había entendido lo que significó que yo tuviera salvación? Tal vez yo mismo te he menospreciado y te he traicionado y no te he sido fiel y no te he sido leal. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque con mis actos te traiciono, porque con mis palabras, Señor, te soy desleal. Perdóname. Ayúdame a mantenerme fiel. Ayúdame a mantenerme caminando contigo. ¿Por qué no abres tu corazón a Él y le dices: aquí estoy, ayúdame, ayúdame a servirte, ayúdame en mi incredulidad, auméntame mi fe, dame tu presencia en mi vida para realmente caminar con Él? Que toda la gente allá afuera pueda ver el amor que tú tienes reflejado en mi corazón. Hoy tenemos la oportunidad, mi hermano, de poder salir y poder expresar con nuestra vida realmente lo importante que es Jesucristo para nosotros. Él es el yo soy, y lo declaró esa noche: yo soy. Es el mismo que está aquí hoy, esperando escuchar un corazón contrito y humillado, esperando escuchar palabras que tú le puedas dar, agradeciendo lo que significa para ti su sacrificio. Gracias, Padre, por tu amor. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: gracias. No podemos hacer nada más que decir gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por lo que hiciste. Gracias por el regalo que diste a mi vida. Gracias, Señor Jesús. Agradécele a Dios. Dile con tus palabras: gracias, Padre. Declara lo que realmente significa para ti. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda gloria, toda bendición. Gracias, Señor.